el estigma, por su compromiso con la enseñanza, la prevención y la atención de las poblaciones vulnerables. La doctora atiende pacientes adultos y ha sido la maestra de la mayoría de los psiquiatras en el noroeste del país, ¿no? La verdad es que todos la respetamos y le tenemos mucho cariño porque es una persona con un sentido humanístico profundo. En la actualidad, doctora, lo hemos visto y lo hemos vivido, el cómo la neurodivergencia cada día está más en boca de todos, ¿no? De los medios de comunicación, en las escuelas, en los hospitales, mucha neurodivergencia. Y vemos también las estadísticas en nuestro país de esos diagnósticos que no sé si son bien o mal llamados como diagnósticos tardíos, pero son ya cuando somos adultos y se nos está diagnosticando y entendemos el porqué de nuestra historia de vida y eso es divertidísimo. Creo yo que me gusta. Bueno, porque lo vivo en primera persona, me gusta. Y ahora sí justifico todas mis vagancias, ¿no? Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por la presentación, muy generosa. Y efectivamente, ¿sabían ustedes que el 4 al 5% de la población mundial padece déficit de atención como trastorno que le provoca una cierta discapacidad social? Porque a veces somos muy acelerados, vivimos a un ritmo de mayor velocidad que los demás, les es casi imposible seguirnos, pero también somos muy productivos. También esta hiperactividad nos lleva a hacer grandes proyectos, grandes cambios en la humanidad. Pero estamos aquí el día de hoy para hablar de esos pequeños detalles que a veces nos hacen tener problemas con la pareja, que nos hacen perder un trabajo o que nos hacen vivir bajo el estrés constante de crisis de ansiedad porque postergamos todo para el final. Oye, me encanta ese tema y cómo menciona, ¿no? Creo que es un tema que no se escucha, que creemos que está más relacionado a los niños por el tema de la hiperactividad, pero de pronto cuando te encuentras con un adulto y que te explica, sabes que tengo TDA, es que tú todo quieres justificar, es que tú, y de lo que mencionábamos, ¿no? O sea, como que ya, sí, teniendo un diagnóstico sabemos nuestra historia de vida, pero entonces a lo mejor yo como adulto digo, ¿sabes qué? Me está resonando esto que dice de que sí quiero estar en todo, el estrés, la postergación, pero ¿cómo sé realmente que tengo TDA? Pues cuando tienes, por lo general, las personas que tienen trastorno por déficit de atención en la edad adulta tienen un historial de haber tenido déficit de atención en la infancia, que la mayoría de las veces no fue tratado. Entonces, olvidaban las tareas, dejaban los cuadernos en todos lados, perdían la mochila, perdían la bolsa, no sabían dónde quedaba el suéter, dónde quedaba cualquier cosa. Era fácil que perdieran. Y además, si tenían una mamá disciplinada que les organizaba la mochila, las tareas y todo, pues a la hora de los procesos en las escuelas, no seguían las indicaciones de los maestros y se distraían muy fácilmente mirando por la ventana o jugando con el compañero de al lado. Que eso se traduce en la edad adulta porque estas personas cambian constantemente de trabajo, de pareja o de actividad. O son personas que tienen en un mismo trabajo tienen 4 o 10 actividades. Al mismo tiempo que están promocionando un proyecto de televisión, están en la radio, están en el periódico, están en redes sociales y además atienden un voluntariado, atienden una asociación, llevan el club de las amigas, llevan los hijos en la casa y dicen, ay, es una mujer multitareas, es una superwoman, pero realmente es una mujer que no puede estar sentada porque alguien diría ahí que es como si tuviera chiltepines. Allá donde bueno, creo que aquí Gloria y yo estamos así de híjola, nos está leyendo la cartilla. Bueno, gastando muebles la doctora. Perdón, está entonces. Bien, no, feliz. Yo me enorgullezco mucho de mi condición, a mí me encanta, me fascina. Claro. Yo estaba hablando en primera persona porque en mi casa mis hijos me dicen, mamá, siéntate, descansa un rato. Y luego otras personas me dicen, doctora, ¿cómo le hace? Aparte de que está en la consulta, escribe libros, publica y está con sus hijos. Pero mis hijos me dicen, mamá, es que somos igual que tú. Pero tengo otro hijo que no, que él es de tiempo normal. Entonces veo la diferencia. Y además es muy importante que no solo que lo veamos en nosotros. Los hombres suelen ser muy exitosos mientras tienen una dirección, un enfoque y una guía para desarrollar sus actividades. Pero cuando suelen ser los líderes
cuando suelen ser los que cargan la presión de todos y llega momentos en los que les gana la ansiedad por tener el control, ser triunfadores. Es una combinación entre déficit de atención y una personalidad tipo A que nosotros le llamamos competitiva, impulsiva, de mucho autocrítica. Estos jóvenes con déficit de atención tienden a ser muy autocríticos, a tener sentimientos de culpa, sentimientos de frustración, porque los demás no pueden seguir su paso o no les entienden el ritmo de pensamiento, y entonces es cuando empiezan a aparecer las crisis de ansiedad, la ansiedad generalizada, o incluso si este estrés se mantiene por más de 6 meses, pues puede llevarlos a la depresión o puede llevarlos incluso a la ideación suicida por las crisis de angustia que tienen. Entonces de ahí la importancia que nosotros detectemos a tiempo si tenemos o no tenemos una afectación de nuestra vida cotidiana por estos síntomas que nosotros le llamamos disfunciones ejecutivas. O sea, problemas para ejecutar lo que mi pensamiento está procesando de manera acelerada. A veces yo pienso más rápido de lo que puedo actuar. Ok. Claro, o sea, creo que sí, a lo mejor aquí nos seguimos identificando muchísimas personas y, por ejemplo, yo como adulto que digo, ¿sabes qué? Sí me está resonando mucho esto y yo creo que he tenido bastantes complicaciones a lo mejor en mi día a día, a lo mejor en el trabajo, por esto de la postergación, se me olvidan las tareas, me distraigo, etcétera. Y creo que un comentario que de pronto pueden recibir es que pareces niño chiquito, o sea, ¿cómo va a ser que no te sientes, que no te puedas poner a hacer eso? Entonces ahí cómo le hacemos los adultos para lidiar con nuestro TDA, porque ya lo decías, puede ser súper poderoso y sacarle un montón de provecho, pero cuando no sabemos dirigir esa energía, nos ponemos el pie solos. Exactamente. Y una de las estrategias cognitivo-conductuales que les recomendamos a las personas que nos visiten en el consultorio es precisamente llevar una agenda, llevar un control de todas las actividades que yo voy a desarrollar en el día a día y empezar por las más urgentes e importantes y delegar las que no son urgentes ni importantes. Y de ese listado, entonces yo voy a elegir mis batallas en las que voy a concentrar la atención. Esa es una, luego te contaré la otra. Pero ¿por qué no ahorita? Bueno, entonces otra de las técnicas que funcionan mucho para los adultos que tienen problemas para terminar las tareas es dividir una tarea grande en pequeños objetivos. Entonces, si yo tengo que sacar el programa 24/7 los jueves y el programa lo tengo que preparar una semana antes y para mí 30 minutos significa mucho porque en redes es mucho tiempo. Entonces digo, a ver, voy los primeros 10 minutos de qué se va a tratar y trabajo nada más sobre los 10 minutos. Al día siguiente trabajo sobre los otros 10 y al tercer día, o sea, divido la tarea en 3 días de esa media hora en tiempo. Y otra de las estrategias lo que siempre yo recomiendo es fundamental. Si su cerebro está bien hidratado, bien oxigenado, bien relajado, va a funcionar mejor, te va a hacer más caso. Entonces, ¿qué les recomiendo? Hagan ejercicio. Hagan ejercicios físico y de respiración. El mindfulness, el yoga, todas estas estrategias que hacen que uno oxigene su cerebro y que nos hacen consciente de nuestro interior, estimulan o favorecen que el sistema nervioso autónomo, que es una parte de nuestro cerebro que ayuda a regular la frecuencia cardíaca, la frecuencia con la que vamos al baño, que nos ayuda a dormir y a despertar, también controla la ansiedad. Pero lo tenemos que hacer todos los días, hacer constante esos ejercicios de respiración o de mindfulness. ¿Y qué tiene que ver el trastorno de déficit de atención y hiperactividad con las adicciones? ¿Por qué somos tan adictos? O sea, de verdad. Porque una de las áreas que se ha visto que están afectadas en el déficit de atención es la corteza prefrontal, esta parte que queda atrás de nuestra frente, por eso se llama prefrontal. Y esa corteza está retrasada en su maduración o queda un poco corta en su maduración en las personas con déficit de atención. Y cuando esto falla, esa corteza prefrontal nos ayuda a tomar decisiones, a decir, esto lo hago ahorita, esto lo hago después, o esto no lo hago porque no me conviene, me hace daño. Y entonces, cuando el joven con déficit de atención tiene problemas,
su principal problema es la impulsividad. Ok. Ese filtro que tenemos en esa parte, en la corteza prefrontal, está afectado y hace que no tenga tiempo de razonar y se me antoja y voy por él. Ay, sí, Ok. ya sé. Entonces, ya iba a decir un refresco de cola y Ujú. pues, ay, se me antojó. Sóbatelo, me lo tomo, aunque ya sé que son 12 cucharadas de azúcar que me puede aumentar el peso, que me puede llevar al síndrome metabólico, que me puede llevar a la obesidad y posteriormente la diabetes. Pero Ujú. todo eso no lo filtra mi cerebro, simplemente pienso en que lo quiero y me lo tomo. Igual las sustancias psicoactivas, Ujú. igual los medicamentos, igual los deportes. Los jóvenes con déficit de atención tienen una alta adicción por los deportes extremos, por la Ujú. adrenalina, la velocidad, el sexo sin protección. Ujú. Y a veces, en cierta etapa de la adolescencia, suele haber a veces confusiones entre si es déficit de atención con hiperactividad o es el inicio de una hipomanía bipolar. Entonces, Ok. es importante también ver eso. Y la hipomanía bipolar, o sea, ¿cuáles serían las principales diferencias? Bueno, luego les hablaremos en otro capítulo Para de sí, eso. mejor para no Pero- confundir peras con manzanas, luego vamos a salir bien Exacto, revueltos de aquí. Exactamente. Pero el antecedente de la manía bipolar es que ya ha habido episodios depresivos previos. En el déficit de atención no siempre. Oye, a propósito de esto, me llama mucho la atención lo que decías, que las personas con TDA también son más propensas a lo mejor a tener estos ataques de ansiedad o sufrir de ansiedad. ¿Esto a qué se debe? ¿También es por el tema de la corteza prefrontal o hay otra situación? Hay otras situaciones. En el caso de la comorbilidad del déficit de atención con ansiedad, es porque los jóvenes o las jóvenes y los adultos con déficit de atención siempre quieren más. Ujú. Siempre quieren, o sea, son su propio reto y si antes lo hacía yo en 5 minutos, ahora lo quiero hacer en 4. Y si antes yo hacía 5 cosas, pues ahora quiero hacer 10 porque Ujú. ya he crecido, he madurado y pues me voy exigiendo y exigiendo más a mí misma. Ujú. Entonces, cuando no logro esos objetivos o cuando se me están cumpliendo los plazos y no me va a alcanzar el tiempo, porque esa es otra característica de las personas adultas con déficit de atención, que los tiempos no funcionan igual para una persona con déficit de atención que con la que no lo tiene. Entonces, suelen tener agendas muy apretadas porque calculan que si van a terminar en el minuto 5 la transmisión de 24/7 al 6, ya Ajá. tienen que estar en el otro programa. Ok. Y en el traslado se van a llevar como Ajá. 3 minutos que no contabilizaron. Y entonces eso hace que cuando ya se dan cuenta que van tarde, pues se ansiogenizan y empieza el acelere de que no voy a cumplir, no va a quedar bien, no es como yo esperaba. O los que tienen líderes que están a cargo de ellos, pues les empiezan a llamar la atención por sus constantes retrasos en la entrega de trabajos, en la llegada a los programas o en la asistencia, en la puntualidad. Y la otra es que esa impulsividad también los lleva a interrumpirse en las conversaciones, a no esperar el turno a la hora de hacer fila en el cine o hacer fila en el béisbol. Ujú. Y entonces se pelean con el de al lado, se pelean con la vendedora porque se desesperan de Y tener. luego también ahí entra la impulsividad, ¿no? O Así sea, mi desesperación y luego mi impulsividad, no lo voy a pensar y te voy a soltar uno o algo así. ¿se Así puede es, relacionar? Ok. sí, y es Una muy frecuente. cadenita. Una cadenita de errores. Excelente. Gloria, ¿algo más que quieras? No, aportar? pues yo creo que nos describió muy bien. No, yo creo que la verdad es que yo sí voy, ya saben, ¿no? Con la corriente Ajá. de estar muy orgullosos de nuestra condición, pero sobre todo siempre aplicar nuestras habilidades, Ujú. ¿no? O sea, los TDA con mucha H, pues tenemos muchísimas habilidades y yo creo que en temas laboral pues siempre respondemos muy bien. ¿No? Claro. Con las exigencias a todo lo que da, así como dice usted. Y pues sí, los temas personales no dejarlos a un lado y tratar pues de mediar con ciertas circunstancias, porque sí son muy altos los índices de personas con trastorno de déficit de ansiedad que se les complica mucho las relaciones interpersonales. Pero es muy importante Ujú. dejar abierta el camino a la esperanza. Como dice Gloria, nosotros trabajamos con todas las personas. Claro. Y no hay que dejar bien en claro que si alguno de nuestros radioescuchas o los que nos están viendo se sienten identificados, sientan que no están solos. O sea,
5 de cada 100, pues ya somos bastantes. Ujú. Y 2, se requieren personas con hiperactividad para lograr metas. Se requieren personas con hiperactividad para que ejerzan el liderazgo. Ujú. Y se requieren personas con hiperactividad que cambien al mundo. Sin embargo, tenemos que encauzar esa hiperactividad. El hecho de tener déficit de atención con o sin hiperactividad no implica que tengas que tomar un fármaco. Se requiere un tratamiento integral y el tratamiento integral empieza con uno mismo. Entonces, uno, reconocer cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. 2, rodearme de estrategias que me permitan funcionar dentro de la normalidad, o sea, donde está la mayoría. Ujú. Y para eso yo puedo tener un asesor. Entonces, lo primero que yo les digo a los jóvenes y a los adultos que me consultan, y te puedo decir que tengo grandes líderes hiperactivos que ahorita están viajando rumbo a Monterrey para recibir un curso de una semana y al rato se van a España a recibir un doctorado, pero tienen una empresa y tienen una familia y además juegan béisbol, juegan tenis, tienen golf, van en motocicleta y llevan una vida ordenada. Entonces, lo primero que les digo, mantengan su cerebro bien hidratado, 2 a 3 litros de agua al día. Mantengan su cerebro bien nutrido. Por favor, no olviden las verduras de hoja verde oscuro, que son fundamentales para el desarrollo cerebral. No olviden hacer ejercicio 30 minutos todos los días. Completan 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana, que se ha demostrado científicamente que mantiene nuestra atención y nuestra concentración más o menos regulada. Y si además de eso cuidamos el sueño, porque nosotros tenemos una necesidad de sueño específica para cada uno, dependiendo de nuestra edad. Puede ser de 7, de 8 o de 12 horas. Y a menos horas de sueño, mayor déficit de atención al día siguiente. Okay. Entonces, duerman sus horas, descansen, aliméntense bien y inhalen, exhalen, hagan ejercicios de respiración. Excelente, Gracias. Pues muchísimas gracias, Gloria, y les recuerdo, ella es Soledad Rodríguez, psiquiatra, y pues nuestra colaboradora Gloria Pérez Cosío. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues nos vamos a ver próximamente. ¿Qué tal? Gracias. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 36 minutos, vamos a la pausa, pero enseguida regresamos. Esto es Expreso 24/7. Manténgase informado y en sintonía. Regresamos en un momento a Expreso 24/7. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el soporte de un grupo de profesionales de la información, quienes tienen un compromiso histórico con la verdad y con nuestra comunidad. Periódico Expreso, tan solo 10 pesos el ejemplar. Sé parte de la vinculación multiplataforma del líder de información del noroeste de México. Expreso, somos todos. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el soporte de un grupo de profesionales de la información, quienes tienen un compromiso histórico con la verdad y con nuestra comunidad. Periódico Expreso, tan solo 10 pesos el ejemplar. Sé parte de la vinculación multiplataforma del líder de información del noroeste de México. Expreso, somos todos. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el soporte de un grupo de profesionales de la información, quienes tienen un compromiso histórico con la verdad y con nuestra comunidad. Periódico Expreso, tan solo 10 pesos el ejemplar. Sé parte de la vinculación multiplataforma del líder de información del noroeste de México. Expreso, somos todos. ¿Cuánto cuesta estar realmente informado? Conoce todo el entorno político, social y económico de tu ciudad y el mundo, donde se incluye el arte, deportes, espectáculos y sociedad. Todo esto con el soporte de un grupo de profesionales de la información, quienes tienen un compromiso histórico con la verdad y con nuestra comunidad. Periódico Expreso, tan solo 10 pesos el ejemplar. Sé parte de la vinculación multiplataforma del líder de información del noroeste de México. Ya regresamos a Expreso 24/7. Ingeniero Arias,
Carlos Arias, especialista en meteorología, nos permita unos minutos de su tiempo para que nos actualice la información del estado del tiempo. ¿Qué nos espera para este día, para las próximas y